Bueno, el punto está al mismo tiempo en Heidegger, justamente en el parágrafo 9 de ese tiempo con el que comienza la primera sección, ¿no? Y sería incluso hasta las primeras palabras de ese parágrafo 9, ¿no? Lo que en alemán sería la Gemeinigkeit, la cada uneidad. Así lo tradujo Gauss y Rivera, el traductor chileno, más o menos adopta lo mismo, ¿no? Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Que viene Kierkegaard, ¿no? Que el Dasein es cada vez mío, ¿no? O sea, este ser ahí que somos es cada vez mío, ¿no? Cada vez tuyo, cada vez de él, cada vez mío. ¿No? ¿Te fijas? O sea, por lo tanto, ahí se hace presente el ser humano singular, ¿no? Diríamos con Miguel de Unamuno, ¿cierto? El hombre y carne y hueso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, ese es un punto decisivo porque en el orden, ¿no? De lo que es ser y tiempo, ¿no? Es como, qué sé yo, un abanico, ¿te fijas? O sea, se inicia la primera sección con estas palabras y toda la exploración filosófico-existencial que continúa, digamos, ¿no? Es a partir, digamos, ¿no? De que el Dasein es cada vez mío, está cada unidad, ¿no? Todo lo que siga de toda la playa de existenciarios, las determinaciones de nuestro ser, ¿no? Que se van planteando, ya hablamos de la proyección y la eyección, ¿no? De la apertura, obviamente, ¿ya? De modos de apertura también, ¿no? El encontrarse, la Befindlichkeit, ¿no? El comprender, el habla, ¿no? Pero agreguemos también todo lo que va a ser la Sorge, la preocupación, lo cual Heidegger también hace un tremendo aporte y justamente muy original, digamos, ¿no? Con la Sorge, con la preocupación, ya abordaremos eso, ¿no? Y bueno, en fin, la temporalización, la espacialización, diríamos, la espacialidad existencial, ¿no? ¿Cierto? La posibilidad de un ser entero, ¿no? Un ser al nacimiento, un ser a la muerte, ¿no? Una conciencia que llama a ser sí mismo, una resolución, ¿no? El ser resoluto respecto a la acción, que estemos resueltos a actuar, ¿no? ¿Es cierto? Porque a Heidegger también le preocupa después de todo este recorrido, ¿no? De cómo la Erschlossenheit como apertura se traduzca en Entschlossenheit, que sería resolución, ¿no? Que a partir de esta apertura del ser, de la amplitud de nuestro propio ser, bueno, se trata de autentificar la acción, ¿no? De que la acción lleve como un sello, así como una suerte de garantía, digamos, ¿no? De lo genuino, ¿no? ¿Te fijas? En lo cual agreguemos, digamos, ¿no? Que vaya, ahí uno se hace miles de preguntas, digamos, ¿no? Porque el error de Heidegger, el error político, diríamos, ¿no? Claro, es fatal por su vinculación con el nazismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo termina él? ¿Te fijas? Sería el punto, autentificando la acción. O sea, ¿qué autentificación tan curiosa es esa en el caso de él, así de su vida personal, digamos, ¿no? Claro, o sea, ahí también se toca de fondo el problema de la autenticidad respecto del sí mismo. O sea, ¿qué es lo que podríamos entender por autenticidad? Que eso yo creo que es un problema que no es solamente filosófico, así en unos niveles, en los niveles ya de los grandes pensadores de la filosofía, sino que es un problema que traspasa la adolescencia, traspasa, digamos, la constitución de la persona. ¿Qué es lo auténtico? En ese sentido creo que Heidegger, digamos, un poco las pistas que da están en el problema del sé, también lo que conversamos anteriormente, la medianía. Hasta qué punto nosotros, digamos, necesitamos de esta medianía, pero hasta qué punto esa medianía también se nos impone como una suerte de obstáculo, una suerte de muro al cual no podemos atravesar. Y bueno, yo creo que inevitablemente, y eso no corresponde a ningún juicio moral, todos caemos en la medianía, pero también al mismo tiempo todos tratamos de salir de esa medianía. Y me parece que es un fenómeno incluso que respalda a Heidegger más allá del tiempo de Heidegger. O sea, incluso posteriormente a su propia muerte, un fenómeno que se viene registrando visiblemente en nuestra cultura, claro, lo que se ha llamado posmodernismo. Claro.
Y claro, es complicado el tema de la autenticidad. Yo por mi parte no me atrevería a plantear qué es lo que es la autenticidad. O sea, quizás podríamos delinear ciertos puntos, ciertas directrices para plantear el problema de la autenticidad. Claro, es que la autenticidad es un tema que ya hemos abordado, te fijas tú, es que tú te asumes como poder ser y por lo tanto no la puedes fijar, no la puedes establecer, no puedes identificarla, no la puedes objetivar, ¿eh? Porque es siempre posibilidad que tú te desenvuelvas como posibilidad, ¿eh? Y eso la salvaguarda, te fijas tú, de todo tipo de perversión. Porque también, cosa que hemos hablado, ¿no? La autenticidad, que es un poco lo que detecta Adorno y tiene razón en ese punto, ¿no? Fue al lugar, qué sé yo, a lo puro, a la purificación. Claro, es que esos son los riesgos, son los riesgos cuando hablamos de autenticidad. No, por supuesto, pero es que ahí tú se podría confundir con una esencialidad incluso. Claro, pero es que ahí tú tienes el problema de la fijación, que cuando tú la fijas, da lugar a perversión. Porque entonces, claro, terminas diciendo que ser homosexual o ser heterosexual es lo auténtico, ¿no? ¿Cierto? Que ser, digamos, no, porque esto tiene que ver con el machismo y el feminismo y todo lo demás, que ser hombre o mujer es algo auténtico, digamos, ¿no? Que ser, qué sé yo, digamos, no, así como, qué sé yo, los griegos, incluso los romanos, suponían de ellos mismos, digamos, ¿no? Y que todo el resto eran bárbaros, ¿no? Ser auténtico. Entonces, claro, tienes todo tipo de perversiones y que atraviesan toda la historia. Pero la salvaguarda de eso está precisamente en que es un poder ser que tú no puedes fijar, ¿no? Únicamente lo puedes fijar como poder ser, lo cual implica no fijarlo. Claro, o sea, bueno, eso un poco esta, ¿cómo se llaman? Esta, no paradoja, sino que cuando la serpiente se come la propia cola, un poco, claro, esas definiciones, claro, pero que son definiciones que yo creo son más bien instrumentales, no tienen por qué, o sea, digamos, sirven para tratar de fijar justamente con el lenguaje algo que en realidad no se puede fijar a través de un esquema predeterminado. O sea, bueno, y que esas son las limitaciones también que tiene el lenguaje, pero que al mismo tiempo son las posibilidades que nos ofrece. Claro, pero es que por otra parte, que tú te asumas como poder ser es algo también muy vivo, ¿no? Te fijas tú, es algo, yo incluso diría, la palabra concreto sería tal vez muy traicionera, digamos, ¿no? Pero es algo, insisto, en lo vivo, digamos, ¿no? Es algo que nos infunde vida, nos da vida, ¿no? Que tú estimes respecto de ti mismo, de tu propia existencia, que todo está por hacerse, ¿no? Todo está por desenvolverse, que no hay camino, ¿eh? Que caminante no hay camino, el camino es hacer andar, digamos. Tengamos que contar en este sentido que Antonio Machado fue un lector, como bien sabemos, digamos, ¿no? De Ser y Tiempo, y admirador de Ser y Tiempo, y que estima que, dice Machado por ahí, digamos, ¿no? Que Ser y Tiempo es como la luz a la cual se acercan las mariposas, ¿no? Así en expresiones poéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, vaya, o sea, esos poemas, digamos, ¿no? De Machado están hablando de lo mismo. Probablemente esos poemas están bajo la influencia de Heidegger. Yo no me atrevería a pronunciarme sobre eso porque a lo mejor un experto en literatura, no sé, pues, ¿no? Destruye inmediatamente lo que estoy diciendo. Pero en fin, entonces, a partir de esta cauneidad, esta Yemainiskeit, se van desprendiendo todos los existenciarios, ¿no? ¿No? Y uno de los aportes que tú recién lo destacabas, muy originales de Heidegger, ¿no? Es justamente Chevelin es el que se refiere, ¿cierto?, precisamente a esta indiferencia de la cotidianidad, ¿eh? Esta medianía, esta mediocridad, este ser de término medio y vago, que no nos importa ni ser sí mismo ni no serlo, sino que simplemente estamos determinados por un sé, ¿no? El sé que sería como el poder en la cotidianidad, ¿no? Se dice lo que se dice, se hace lo que se hace, se piensa como se piensa. Incluso agrega Heidegger, se juzga de literatura, cómo se juzga de literatura. O sea, esto alcanza, quiere decir con ello, te fijas, todo hasta las más altas esferas, ¿no? Alcanza, digamos, ¿no? Hasta las ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften, digamos, ¿no? También ahí se está escurriendo el sé, eso es lo que nos quiere decir, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo este sé está actuando también en cada uno? Porque ahí viene el tema,
te fijas, de que los modos de apertura dan lugar también a la posibilidad como contraste, como contrapartida de modos de cerradura. O sea, Erschlossenheit, apertura, Verschlossen, cerradura, ¿no? Entonces, entre los modos de cerradura está uno de ellos que a mi modo ver el más interesante, aparte de la avidez de novedades, la Neugier, ¿no? Y la blauría, el guerrero, ¿no? ¿Ya? La ambigüedad, la Zweideutigkeit, ¿no? Entonces, esta ambigüedad que se genera en cada uno porque el sé, este sé que rige sobre la cotidianidad, se ha encarnado en ti, en cada uno de nosotros. Y te está confundiendo, te está haciendo creer de que, qué sé yo, que tengas cosas de tales marcas, que te vistas de tal manera, que uses zapatillas no sé qué, que estés viajando por el mundo no sé dónde, que tengas tus cuentas bancarias en no sé qué bancos, etcétera, digamos, no. Eso es lo auténtico. ¿Ah? ¿Te fijas? O que sea rockero, o que sea lo que fuere, digamos, que sea, qué sé yo, hippie, ¿eh? O que sea hippie, o yuppie, no habría que decir, ¿no? ¿Ah? Entonces, justamente volvemos al tema de estas identificaciones, digamos, ¿no? Todas estas perversiones, ¿no? Bueno, yo creo que es importante el tema del asumir, lo que hablábamos delante con lo que estamos hablando ahora, el asumir, el ser como, el poder ser, la posibilidad de la proyección. Pero eso se debe asumir también desde una perspectiva en la cual también debemos reconocer que el sé, la medianía penetra en nosotros, lo que está hablando. Pero en la medida en que uno se hace consciente, digamos, incluso de la necesidad de esa medianía, porque yo creo que, insisto en el punto de que aquí no hay ningún juicio moral a la medianía. O sea, de hecho, Heidegger cuando habla del sé, habla de que eso es algo que ha existido en toda cultura, en todo tiempo, o sea, de que existe la civilización, que la medianía existe. Entonces no se le puede hacer un juicio moral a eso. Lo importante estaría en el asumir conscientemente esa medianía, pero también de que, no sé si paradojalmente, pero que existe esa contraparte, de que existe esa contrapartida que sería el asumirnos como posibilidad. Claro. Tú has tocado ahí un punto muy relevante, que es como la índole fenomenológica, ¿cierto? Todo lo cual se baraja en Ser y Tiempo en la introducción, ¿no es cierto? Y entonces la índole fenomenológica, ¿no?, del pensamiento heideggeriano, y que va asociada más allá de Husserl, diríamos, ¿no?, de un modo muy original también, digamos, ¿no?, con un pensar avalórico, ¿no? Entonces, claro, aquí se trata de prescindir de todo tipo de evaluaciones en aras de que el fenómeno se muestre por sí mismo, ¿eh? Es impronta. O sea, claro, el pensar avalórico es posible, pero, digamos, inevitablemente también siempre terminamos preguntando ahí, claro, o sea, se llega al punto en el que ya ese pensar avalórico a lo mejor puede ser limitante, o sea, pero yo creo que, bueno, y si estamos hablando de fenomenología, indudablemente hay un momento para el pensar avalórico, o sea, yo creo que es fundamental en la filosofía. O sea, es que por lo menos se tiene la intención de llegar a algo así como una verdad o dilucidar la verdad del ser. Claro, mira, en el fondo yo creo que Heidegger lo que siempre tuvo, y con mucha razón ahí en perspectiva, ¿no es cierto?, y por lo menos está dicho como expresamente, fíjate tú, que en términos de la concepción del ser platónico, ¿no es cierto?, la idea, y la idea que culmina en la idea del bien. Entonces, te fijas tu concepción del ser en términos de bien, lo que después se replica en la filosofía medieval, ¿no es cierto?, el ser como el unum, verum et bonum. ¿Te fijas? Entonces, claro, ¿cómo ese pensar avalórico no te permite, o sea, al revés, ese pensar valórico no te permite acceder al ser, ¿no? Porque inmediatamente, te fijas tú, lo que sea el ser, le pone, digamos, ¿cierto?, no, justamente este sello, esta impronta de lo valórico, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, se produce ahí una tergiversación nomás, digamos, ¿no? Diríamos, un descamino, ¿no?, respecto de lo que sería el acceso al ser. Entonces, yo creo que Heidegger en eso tiene toda la razón, pero al mismo tiempo, como tú dices, ¿no?, y eso lo comparto plenamente, ¿no?, en cuanto a nuestro conducirnos en el mundo, ¿no?, ¿cierto?, requerimos igual de hacer valoraciones, ¿no?, ¿cierto? Cuestión que Heidegger, digamos, ¿cierto?, nunca
nunca asume así como propiamente, ¿no? ¿Cierto? Y Como que no se hace cargo. porque si somos posibilidad, la posibilidad implica una elección y Claro. las elecciones siempre están cargadas Exacto. en mayor o menor medida de Claro. de una valoración que uno hace respecto de de las consecuencias que pudieran tener un acto, una decisión. Claro. Pero Lo- ponte lo tú que sea. la ciencia, por decirlo así, digamos, ¿no? La ciencia tiene que ser necesariamente avalórica, porque si no, no es ciencia. Tiene que hacerse cargo de un fenómeno tal cual es, digamos, ¿no? La ciencia en el sentido, uno podría decir que es un poco lo que tiene que ver con nuestro filósofo biólogo chileno, Francisco Varela, ¿no? Que entró también en ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, de cómo sumó a hacer ciencia, y particularmente lo que se refiere a la biología, es fenomenológico y en este sentido también avalórico, ¿no? Y con razón. Claro, a lo mejor la ciencia es más áspera, pero en el mismo texto de Heidegger, Serenidad, ahí yo creo que se abre un planteamiento, sin que lo diga expresamente, pero de que por lo menos debe existir el momento de la reflexión respecto al desarrollo de la ciencia. Claro, porque si no pasa lo mismo que discutíamos antes, cómo se pueden abrir aberraciones a partir de que la ciencia no venga acompañada de un pensar valórico. O sea, no sé, en ese sentido Joseph Mengele podría ser un gran científico, podríamos considerarlo como un científico. Claro. No, porque ahora, yo entiendo que una cosa es la ciencia y otra es el rendimiento que se haga a partir de la ciencia, pero ahí está un poco lo que decíamos, hasta cuándo el pensar puede ser avalórico, que es totalmente legítimo, pero que eso también tiene que entroncar también con una valoración respecto de lo que se está haciendo. Y hoy en día me parece con la ciencia con mayor razón aún. Sí, no, es cierto. Pero hace mucho sentido también lo otro, así tal como se ve en Ser y Tiempo. Es decir, tú no puedes abordar propiamente lo que es el Dasein y sus distintos existenciales, si no es en términos avalóricos, ¿no? Muy bien. En cuanto sobre todo al alcance que tienen estos existenciarios. Es decir, que si estamos hablando de una cotidianidad, de término medio vago, medianía, mediocridad, ¿no? Y que concierne a cada cual, o sea, nadie escapa de todo esto. Incluso, es más, podemos leer en el parágrafo sobre el C o el 1, que siempre me confundo, si acaso el 27 o el 28, digamos, ¿no? Soy malo yo para esas numeraciones de los parágrafos en general, ¿eh? Entonces lo que dice al final, que el ser sí mismo es nada más que una modificación existencial, digamos, ¿no? del ser, ¿eh? O sea, porque lo que prevalece es el ser, ese es nuestro modo de ser, ¿no? O sea, esta diferencia que puede haber en nuestro ser, ¿eh? Es a partir de esa indiferencia. Claro, quizá en el ser donde se hace más visible esa idea de que estamos yectos, de que Claro. estamos arrojados, claro, quizá en términos más sociales, pero que estamos arrojados a un mundo que ya está ahí Claro. con anterioridad a nosotros. Claro. Y el punto es cómo en cada cual, ¿no? Están combatiendo, por decirlo así, de una manera tal vez un poco exagerada, ¿no? Esto del combate, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? ¿Cierto? Un sé mismo, porque ese sé apela a una mismidad y el posible ser sí mismo. Entonces ahí está la ambigüedad, como modo de cerradura. Tú te mueves siempre en esta ambigüedad, ¿no? Y que te confunde, ¿no? Porque aquí podemos hablar incluso, si tú quieres, como del desarrollo de las etapas de la vida, ¿no? El joven, por ejemplo, ¿no? Todos fuimos jóvenes, ¿eh? Nos confundimos respecto a eso. Porque de pronto, bueno, a ver, ¿qué sería como mi mismidad, digamos, ¿no? Esto que me llega como este mensaje, qué sé yo, cuasi publicitario, ¿no? Te fijas tú de lo que es el mundo y su estructura y todo lo demás, digamos, y yo me tengo que acomodar a ella, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí está un poco la gracia de todo esto. O sea, Claro. yo creo que es más preocupante el que no se confunde que el que se confunde. O sea, la confusión, que también puede entenderse como conmoción, que si no me equivoco, según Jasper, es uno de los de los impulsos que llevan a la filosofía. Si no nos conmocionamos, si no estamos confundidos dentro de todo esto, claro, o sea, ahí digamos, seríamos puro sé. Ahí, si el sé no llega a confundirnos, ahí, claro, ahí ya estamos, digamos, ahogados en el sé. Pero Es muy buena esa observación tuya, porque podríamos decir que ese desplome que se produce a raíz de esta conmoción, esta Erschütterung de la cual habla Jaspers, ¿no?
¿cierto? Que se te desploma el mundo, en buenas cuentas, y que comparte eso con el artista y con el hombre religioso también. Al artista, al hombre religioso también se le desploma el mundo tal como es. Y eso le pasa también al filósofo, que inevitablemente tiene que partir de foja cero a partir de esta conmoción. Entonces, cómo esa conmoción está muy relacionada también con este reclamo que hay en cada cual de la mismidad, ¿no? De un ser sí mismo, de ti, ¿no? Frente a todas estas estructuras que nos dominan, que son estructuras sobre todo externas, digamos, ¿no? Pero que son tan poderosas que de pronto se internalizan en ti, digamos, ¿no? Y se produce entonces esa confusión, esa ambigüedad.